Bueno, pues llevo 8 años y ahora en esta nueva legislatura que comienza, mi presidente, pues ya le he transmitido, ¿no?, que estoy a su disposición, evidentemente con menos tiempo que antes, y que él decidirá, ¿no? Y aunque no estuviera, seguiría trabajando con él en todo lo que me pidiera, ¿no? Yo básicamente y sobre todo mi participación, es decir, Paco es un presidente que trabaja mucho con su junta directiva, es decir, no es un presidente que tome decisiones independientes ni sin consultar, al revés. Ha colocado, tiene gente evidentemente de todos los estamentos, presidentes de federaciones, exjugadoras, somos 5 mujeres o hemos sido 5 mujeres en la junta directiva. Entonces mi papel principalmente ha sido la conexión o el área del balonmano femenino y la relación con las asociaciones, ¿no? Desgraciadamente, pues hace unas pocas semanas, ¿no?, tuvimos la desgraciada noticia del fallecimiento de Claudio Gómez, gerente de la asociación de jugadores, con el que pues me unía una relación muy especial y con el que hemos trabajado y he trabajado, ¿no? Y en la misma línea, ¿no?, en la lucha por defender los derechos de los jugadores de balonmano. Así que mi trabajo básicamente, o mi participación, es sobre todo esa, pero te digo, con Paco es amplio, a todo nos consulta, trabajamos sobre los calendarios, sobre las mejoras, sobre los contratos, sobre las propuestas, algo a lo que le dedicamos muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, es un presidente que te abre un abanico de posibilidades y escucha. A mí me gusta la gente que escucha y se enriquece con lo que le dicen los demás. Pero ya te digo, creamos en su momento, al inicio, una mesa del balonmano femenino. Ya no existía una asociación de clubes. Yo entiendo que hay un cierto sector que puede entender que es necesario. Yo he visto que somos capaces, cuando nos sentamos en una mesa, todos los estamentos, pero realmente con voluntad. Todos con voluntad, dejando aparcados un poquito los intereses particulares y buscando la mejora del balonmano femenino, es posible, ¿no? Y en esa línea hemos trabajado. Ángel Sandoval, que en su momento participó en el inicio, ahora en este momento no está, ha sido una de las personas que han sido vital en esa mesa del balonmano, una persona muy, muy conocedora del balonmano femenino, entrenador que he tenido el placer de tener 15 años, ¿no? Y te digo, decir, en todo ese trabajo, en toda esa búsqueda de buenas voluntades, hemos encontrado una mesa del balonmano que ha trabajado siempre para mejorar. Y ya te digo, no es fácil, ponerse de acuerdo clubes, estamento de jugadoras, árbitros, es decir, todos los elementos que formamos esta gran familia del balonmano, y lo hemos conseguido. Y a día de hoy te digo que cada vez que hay una propuesta se recepciona, todo el mundo la analiza, y algo que es muy difícil de conseguir y que al final parece normal, lo estamos convirtiendo en normal, es que la gente deje de lado esa particularidad, ¿no? Es decir, no podemos evitar que la visión particular de un club o de las propias jugadoras o de los propios jugadores a veces aflora, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que yo creo que todos estamos siendo suficientemente generosos, porque sabemos que lo más importante, si queremos conseguir que nuestro deporte mejore, es la generosidad y un punto de vista que a todos nos venga bien. En algún momento no todo lo que quisiéramos, pero te digo, yo parto siempre de esa actitud de generosidad. Entonces, ese trabajo con el balonmano femenino en la mesa, sí que es verdad también que debido a mi trabajo esta hora, en este periodo y años anteriores, pues bueno, no he podido tener toda la participación y estar en todas las reuniones, y Paco lo sabe, pero eso significa que no haya trabajado y haya estado muy en contacto con mi presidente y con todo lo que se iba hablando, ¿no? Así que ya te digo, un poquito orientado a la mejora del balonmano y a trabajar para y por las deportistas.